En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, les habla Monseñor Álvaro Corrada del Río, obispo emérito de Mayagüez en Puerto Rico. Yo que he querido estar con ustedes en este fin y cierre del mes de octubre, mes del Rosario de la Virgen. A los devotos de la Virgen del Rosario del Pozo de Sabana Grande, yo les agradezco muchísimo que hayan por los medios organizado la unión de tantas miles de personas. Han estado ofreciendo el rosario, orándolo de noche a las 9 de la noche. Yo les agradezco a ustedes esa oración continua, esa oración en cadena, la oración de petición. Y también ustedes han ido dando las peticiones por los medios y dándole gracias a Dios y a nuestra Santa Madre María por todos los beneficios recibidos. Yo he querido estar con ustedes como obispo de Mayagüez, obispo emérito, donde se encuentra el Pozo de Sabana Grande, para que ustedes entiendan que la Iglesia los ama, los respeta, los quiere y está admirada de toda la devoción que ustedes le tienen a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Vamos al rosario. El rosario lo que tiene es 15 misterios. Generalmente nosotros decimos 5 diarios y los dividimos en cada misterio con un Padre Nuestro y 10 Ave Marías y añadimos algunas otras advocaciones y oraciones. Pero el rosario lo que hace es meditar la vida del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Redentor, el que murió en la cruz por nosotros y nos sacó de la muerte y del pecado, el que nos tiene preparada la vida eterna por su resurrección y la futura nuestra. El rosario es una afirmación de fe. Es una afirmación de fe y el que afirma la fe salta a donde Cristo está, donde está el Padre Eterno, al poder del Espíritu Santo. Ese salto de la meditación del rosario se meditan los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. Los misterios de Cristo que nosotros tenemos que ver en el rosario tienen una profundidad teológica única que todos los papas de la Iglesia y todos los obispos, sacerdotes y los laicos a través de los tiempos han querido enfatizar y que entra al corazón y a la mente nuestra para limpiar la mente del pecado, de las tendencias de nuestra carne, y que sea, como nos dice San Pablo, el Espíritu que vive en nosotros y nos lleve a las cosas y a las actitudes y a las acciones del Espíritu Santo. La meditación de los misterios de la vida de Cristo se basan en el rosario con la Virgen María, en que es la encarnación del Verbo Divino, de la palabra eterna de Dios, Jesucristo, en el seno de la Virgen María, que nos da a nosotros una apertura a la fe, pero una apertura a la esperanza y nos abre las manos a la caridad. Ese es el rosario. En Puerto Rico, la historia del rosario es muy larga, muy antigua. Ya desde el siglo XVII, el siglo XVIII, decían los misioneros que venían por los campos y las montañas de Puerto Rico que la gente decía el rosario 3 veces al día. Decían los 15 misterios. ¿Por qué? Porque el que ora el rosario aprende
todo lo que necesita para la salvación, el arrepentimiento de sus pecados, pero sabiendo que yo no puedo vivir enfrascado en lo que hago, lo que he hecho, sino yo tengo que vivir enfrascado en la vida de Cristo, en sus misterios que me sacan a mí de mi pecado y de estar centrado en mí mismo, en mí misma, y salgo hacia Dios. Y Dios me da luz. Dios me da el destello de la luz. La Virgen del Rosario, donde quiera que ella se presenta, ella lleva esa luz, ella lleva esa devoción, esa ternura que en Puerto Rico se ha hecho parte de nuestra cultura y que está en peligro de perderse. Estamos en un tiempo, en una nueva época a nivel mundial. Si nosotros no oramos, no nos movemos con el misterio de la encarnación del Verbo divino, de la segunda persona de Dios en la carne, en María Santísima, y como ella se lanza y lanza a su Hijo a este movimiento de salvación de la humanidad, es del vientre de María que surge Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Surge de allí y vive en Nazaret. Surge de allí y huye a Egipto y vuelve de Egipto. Sale del vientre de la Virgen para salvarnos. Esto es lo que es el rosario. Los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. Fíjense ustedes, la Eucaristía, que es lo último que les quiero decir. La Eucaristía es recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Que en la última cena, antes de ir a su muerte en cruz, allí Él tomó pan, tomó vino y dijo las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Fíjense ustedes que la Eucaristía surge de la encarnación de Jesucristo. Cuando nosotros meditamos los misterios del rosario de la Virgen María, estamos penetrando en esa gran realidad, misterio de Cristo, que no solamente se encarna en María Santísima, sino que viene y penetra en nosotros cada vez que recibimos su cuerpo y sangre eucarísticamente y por la fe, porque es la fe del rosario, la oración. Y ahí nosotros oramos el Padre Nuestro, la oración que Cristo nos enseñó. Ahí estamos en los misterios de la vida de Cristo y cogemos uno tras otro con el rosario, los vamos gastando para así nosotros saborear y que penetre en nosotros la luz del Espíritu Santo, el poder de Cristo, y salga de nosotros el egoísmo, las pasiones que nos dominan, y que el ser humano vaya subiendo a merecer, al fin y al cabo, esa última esperanza nuestra, la resurrección y la vida eterna. Que el Señor bendiga a todos los devotos de Nuestra Señora del Rosario del Pozo y a todos aquellos y aquellas que oran el rosario y lo meditan, los misterios dolorosos, gozosos, los misterios de la vida activa de Cristo, pero también los misterios de las grandes situaciones que envuelven al ser humano en Cristo. Que el Señor les bendiga, les proteja y les dé luz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharme. Damos infinitas gracias a Monseñor Álvaro Corrada del Río,
obispo emérito de la diócesis de Mayagüez, Puerto Rico, jurisdicción donde está ubicado el Santuario de la Virgen del Rosario del Pozo. Nos sentimos alentados con su acompañamiento y acogida paternal de tanta comprensión y amor hacia los devotos de la Virgen del Rosario. Le agradecemos sus sabias e inspiradas palabras. Como siempre, nos ha traído un mensaje trascendental, donde nos muestra los beneficios espirituales y grandes gracias que obtenemos al rezar el Santo Rosario.